8:01 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un placer de estar aquí otra vez compartiendo contigo en el programa. Me estaba escuchando y me sugirió ahorita, vamos a hablar de la normalización del coloniaje, ¿verdad? Porque la verdad que aquí hemos normalizado la colonia y le agradezco la invitación para salirnos un poco de los temas legales, técnicos y poder filosofar un poquito. Sí, porque fíjate, sí, es que fíjate, hablamos de lo que ocurre día a día con la ley promesa y de las diferentes acciones que toma la Junta, Natalie Yaresco, la Corte de Título 3, cómo el gobierno reacciona, actúa, colabora con todo esto, ¿verdad? Pero no tenemos a veces espacio para ir a las raíces del problema. Y es que evidentemente aquí tenemos un asunto de umbral, ¿verdad? De raíz, que es el coloniaje, que es un asunto que se ha estudiado detalladamente, no solamente por científicos políticos, sino por psiquiatras, por sociólogos, y que es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que obviamente en el siglo XIX, con el surgimiento de los estados nacionales, Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, pues se acrecentó el problema de que civilizaciones con mayor poder económico quisieron conquistar el mundo para ganar mercados, para saquear la riqueza del resto del planeta, para fortalecer su dominio, ¿verdad? Y control sobre el planeta. Y también como mecanismo de controlar otros imperios, ¿verdad? Vimos la primera guerra mundial, aparte de la infinidad de guerras que hubo en el siglo XIX. Pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son ejemplos de cómo estos estados nacionales que se convirtieron en imperios con el ánimo de ganar más mercados económicos para sus naciones, pues iniciaron unos procesos de guerra terribles, ¿no? Que ocasionaron millones de muertos y que las consecuencias de esas guerras todavía las vivimos hoy. Y Puerto Rico pues fue parte de ese proceso histórico cuando en el 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico bajo una treta, ¿verdad, Alfonso? Que todo el mundo conoce, el asunto del buque Maine allá en La Habana, en Cuba, una explosión que se utiliza como fundamento para declararle la guerra a España, y de ahí pues pasar entonces, España era un imperio ya totalmente debilitado. Y entonces se llega al Tratado de París, donde España cede como botín de guerra principalmente, ¿verdad?, a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y ese tratado establece que Estados Unidos es quien va a determinar la condición política de los puertorriqueños, y desde esa fecha estamos en este predicamento, ¿no?, de ser una propiedad de Estados Unidos y de ser propiedad de Estados Unidos, pero no ser parte de Estados Unidos. Y esa es la ideología que imponen los casos insulares, donde somos propiedad, pero no somos parte de Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos puede tratarnos como nos dé la gana. Y los ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia son muy reveladores, y particularmente en los últimos años, Alfonso, con las decisiones judiciales que han habido, las acciones del presidente, las acciones del Congreso, donde han destruido totalmente el poquito espacio que había de gobierno democrático en aras de imponer una voluntad para arreglar unos problemas financieros que están perjudicando los mercados de bonos de los Estados Unidos. Y ese control por la fuerza, esa transculturación que se inició a principios del siglo XX, donde aquí querían obligar a todo el mundo a hablar inglés, el Departamento de Educación hablando inglés, las medidas económicas para destruir la economía local, para desplazar al capital puertorriqueño, para desplazar las empresas puertorriqueñas y los mercados puertorriqueños, para darle espacio a los inversionistas norteamericanos. Todo eso tiene un impacto psicológico,
político, sociológico, que estamos pagando hoy en día y que cada vez se hace más difícil superar, Alfonso, porque las condiciones que el coloniaje nos impone nos llevan a situaciones como la que vimos este fin de semana, en donde hay gente que se congrega para promover un discurso de exclusión, un discurso de odio, un discurso de normalización del patriarcado, un discurso de subordinación de la mujer, y lo que hemos visto en el asunto de las vacunas, donde hay un repudio total a lo que es la ciencia, a lo que son los estudios científicos, y tenemos toda esta controversia que ha dividido a la sociedad sobre si te vacunas o no te vacunas, creando esto condiciones nefastas para el bienestar común, porque vemos cómo la epidemia sigue rampante, cómo sigue subiendo el rango, ¿verdad?, de contagios en Puerto Rico, y que probablemente nos acerquemos a una crisis sanitaria porque se saturen los hospitales. Todo esto a base de la ignorancia, ¿verdad?, a base del odio, a base de la falta de educación formal e informal, que tiene sus raíces, a mi juicio, y estoy seguro que tú también coincides conmigo, en cómo el sistema político del coloniaje promueve este tipo de mentalidad, cómo el sistema político del coloniaje menosprecia la educación. El sistema educativo de Puerto Rico está hecho un desastre. Ha habido la oportunidad para reestructurarlo, ha habido la oportunidad para mejorar su infraestructura, pero no ha habido la voluntad política, porque para el sistema colonial y para la clase intermediaria, ¿verdad?, que es la clase política aquí que sale electa y que va a la legislatura y a la gobernación, pues le conviene que se siga en el status quo para poder mantener sus prebendas, sus salarios, sus contratos, etcétera. Y eso nos obliga a estar en un círculo vicioso, que entonces cada día explota una cosa peor, cada día hay un escándalo más dramático de corrupción, y ahora estamos viendo cómo la sociedad, o sea, los puertorriqueños nos estamos poniendo a discutir y a pelear por issues que van en contra de la lógica y de los descubrimientos de la ciencia, y que realmente van a traer consecuencias muy severas para Puerto Rico, ¿verdad? Porque el incremento del discurso sectario, fundamentalista, de odio en contra de la mujer, en contra de la comunidad gay, pues lo que hace es dividir la sociedad y crear más áreas de desigualdad. No, estabas hablando antes de mi intervención de lo que ocurre con el Talibán, ¿verdad?, en Afganistán, y allí lo que ocurre son también consecuencias del coloniaje. Alfonso, Afganistán ha sido víctima de todos los imperios prácticamente que han habido en el planeta, en la historia de la humanidad. Los últimos, ¿verdad?, el imperio soviético y luego el imperio norteamericano, que invaden y matan gente. Se tiene que generar una respuesta, y la respuesta, nos guste o no nos guste, es una respuesta defensiva a base de las propias condiciones que todas estas intervenciones han ocasionado. Y por eso me parece que es deber de todos los puertorriqueños conocer esta situación, conocer la historia, conocer cómo la educación es un elemento fundamental para tratar de lidiar con todo esto que nos está ocurriendo, y implantar planes y medidas para que podamos entonces resolver estos problemas a mediano o a largo plazo. No se resuelven de la noche a la mañana, pero lo que está ocurriendo, Alfonso, realmente es alarmante, porque vamos camino a una situación en la cual no sabemos cuáles podrían ser las consecuencias. Mira, la gente bromea en las redes con que aquí se podría imponer un Estado fundamentalista, porque si este grupo del Proyecto Dignidad que hizo esta manifestación este fin de semana, y que podría estar
capturando la atención de muchos sectores de la población, lograra afianzarse en el poder, pues no hay nada que podamos descartar. Así que estamos en una coyuntura bien peligrosa, estamos realmente exacerbando unas tendencias de ignorancia y conservadurismo, de exclusión, de desigualdad, que hay que atajar, Alfonso, y que requieren activismo, que requieren educación, discusión pública, presión política y social, para que no vayamos a caer en lo peor de lo peor, un estado más oscurantista, ¿verdad? Porque no podemos estar satisfechos con lo que tenemos. Todos los días podemos hacer señalamientos de cómo también cojean de esa misma pata, pero se puede poner peor. Y eso es lo que me alarma, y por eso te sugiero este tema, porque estamos viendo, y tú me habías preguntado alarmado también la semana pasada, que si es verdad que había legisladores que le pedían permiso a la Junta para radicar un proyecto de ley, y eso es parte de este proceso, de que los legisladores acepten la imposición de la ley promesa, de que los legisladores acepten que aquí hay coloniaje crudo, de que aquí no hay democracia, de que los legisladores no se den cuenta de que el coloniaje es un crimen internacional, y que no hagan nada para combatirlo, no hagan nada para educar, no estén... Sí. La semana pasada yo tuve la oportunidad, no sé si fue buena o mala, ¿no?, de escuchar por primera vez en mi vida a Georgie Navarro, este personaje de la política, de la fauna puertorriqueña, ¿no? Sí. Y él estaba muy orgulloso porque fue después de la conferencia de prensa que hizo el gobernador Pierluisi, hablando de que iba a haber una aplicación ahora para usted poder probar que estaba vacunado. Y Navarro confesó de que él había presentado un proyecto de ley en esa dirección y que se había reunido con líderes religiosos de su distrito representativo, y ellos le habían dicho que eso era una cosa mala, que eso sería como la marca de la bestia, la señal de la bestia, no sé cómo que le dicen. Y entonces él lo había retirado. Entonces él se sentía orgulloso, dice, fíjate, yo tenía razón, esto era inevitable que ocurriera. Pero sí, coincidió con que el comentario suyo, ¿no?, de que aquí le piden permiso a la Junta. Bueno, yo puedo entender que le puedan pedir permiso a la Junta, pero aquí le están pidiendo permiso también a líderes religiosos. Pues así es, vamos camino al oscurantismo. Claro, y también se le da a esos grupos una influencia mayor de la que realmente tienen, que si bien es un grupo significativo, que sabes que hay un cinturón conservador por la montaña que cruza de este a oeste al país, y eso está documentado en algunos análisis que se han hecho sobre los patrones de votación en las elecciones pasadas, pues realmente no son la mayoría. O sea, el número de votos que sacó el Proyecto de Dignidad te indica que no son la mayoría, pero el problema es que los políticos se pliegan a ese discurso, piensan que esos grupos tienen el poder de determinar quién sale electo y no sale electo, y al así hacerlo, pues se convierten en portavoces, en alter egos de esos grupos que, aunque no tengan la mayoría, y vivimos en un régimen que se supone que la mayoría es la que manda, no tienen la mayoría, pero por el miedo que le tienen los políticos a esos grupos fundamentalistas, por no ser objeto de crítica en los púlpitos a través de toda la isla, ¿verdad?, pues se plegan y cumplen con las doctrinas y con las políticas de exclusión del talibán, ¿verdad? Porque hay que llamar las cosas por su nombre, son igualmente dañinas en términos del odio que pregonan, y en términos de la visión de que todo lo que sea ciencia no está aceptado por las escrituras, que también es una interpretación totalmente falsa. Mira, las escrituras se escribieron hace más de 2000 años. Y eso era para una sociedad que es totalmente diferente a la que nosotros vivimos, que ha habido unos progresos dramáticos, ¿verdad?, abismales entre la manera en que se vivía en aquella época, la moral de aquella época, que si la examinamos detalladamente, tiene también sus asuntos dramáticamente crueles, ¿verdad?, y sus asuntos realmente criminales, ¿no? Y implantar esa moralidad según vista por el filtro de estos pequeños grupos fundamentalistas
es realmente un absurdo en esta época. Y desafortunadamente, de la misma manera que los políticos obedecen la Junta con que meramente Natalia Yaresco le escribe una carta, asimismo están actuando con los grupos fundamentalistas que se niegan a la ciencia, viven en una realidad alternativa. Mira, Alfonso, yo he escuchado discursos de este tipo que dicen que el virus no existe, que es falso, que la gente se está enfermando, que es falso, que hay gente en los hospitales, que la intubación de los pacientes es lo que los mata, que lo que mata es la vacuna. O sea, las cosas que tú escuchas por ahí implican una ignorancia dramática. Entonces, si tú vas a tener gente que tiene influencia social, como que se llama doctor, ¿verdad? Asimismo, Norman González Chacón, que está vendiendo certificados de no vacunarse por una cantidad significativa y que ha hecho miles de certificados. Cuando tú ves eso, tú dices, caramba, estamos llegando a la situación que también ha caído Estados Unidos con la gente que apoya a Donald Trump, ¿verdad? Con el asunto de los fake news y de la posverdad y de la realidad alternativa en la cual viven esas personas. Y nosotros en Puerto Rico, que tenemos tantos problemas socioeconómicos, políticos, de desigualdad, de pobreza, no podemos caer en eso y tenemos que combatirlo con discurso público, con repudio, con rechazo, con desenmascarar a todos esos profetas del odio que están detrás de la anticiencia, para que Puerto Rico no caiga en esa situación que está ahora mismo Estados Unidos, que realmente está partido por la mitad en términos de gente que niega la verdad, niega la ciencia y que pelea por ponerse una mascarilla, cosas que son absurdas cuando realmente desde el siglo XVIII, Alfonso, hay vacunas. La primera vacuna se inventó en el siglo XVIII con la vacuna de la viruela y esta gente está negando eso. Y esta gente está como si estuvieran todavía pensando que la Tierra es plana. Y eso hay que atajarlo, Alfonso. Me parece que la responsabilidad de los medios, yo sé que PAB siempre ha estado en la vanguardia de todo eso, afortunadamente, ¿verdad? Pero la responsabilidad de los medios en todo esto es terrible y estamos al borde de caer en una situación de que no haya vuelta atrás. Licenciado, pero es que el país ahora mismo tiene una campaña en contra de la educación. Aquí, desafortunadamente, pero con la ayuda del huracán, de los Irma y María, y después con el terremoto, y ahora con la pandemia, se le ha declarado la guerra a la educación. El gobernador pretendía, en medio de la pandemia, abrir los salones de clase, lo que yo creo que va a provocar, ¿verdad?, unas cuantas desgracias. Yo espero que sean, me gustaría estar equivocado, pero creo que va a causar. Pero aquí no hubo ningún ánimo de arreglar las escuelas de la región del sur. Aquí no hubo ningún ánimo de preparar un plan A y un plan B para la reapertura. O sea, que está la gente en contra de la Universidad de Puerto Rico, que la dirige la Junta de Control Fiscal. O sea, que aquí hay una guerra en contra de la educación para poder manipularnos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que cae la pandemia, pero ¿cuánto dinero ha llegado para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones para que todo el mundo tenga una comunicación confiable con sus salones de clase? Este asunto de tratar de manipular las subastas para dárselo a los amigos del alma atrasa los procesos. La gente que desafortunadamente no tiene acceso en los campos de Puerto Rico, la gente que no tiene los equipos necesarios, las familias que tuvieron que estar compartiendo un celular para poder participar en las clases. O sea, todas esas cosas denotan un total abandono por el valor de la educación. Lo de las columnas cortas no tiene perdón, es un crimen, Alfonso, porque ya sabemos todo el tiempo que ha pasado desde los terremotos y no se ha hecho nada al respecto y están entrando a dar clases en muchas escuelas que tienen columnas cortas. Acabamos de sufrir la noticia de este terrible terremoto en Haití y al otro día tiembla en Guánica. O sea, los terremotos en el área de Guánica, eso no ha cesado. Podríamos ser objeto de otro gran terremoto y teniendo entonces niños en las escuelas con las columnas cortas. Y esto, Alfonso, es también consecuencia
de ese coloniaje que primero embrutece, es una enfermedad mental el coloniaje, y segundo, esta clase política lo único que está pendiente es a ver dónde da el tumbe, ¿no? Porque vive de esas prebendas del imperio, prebendas federales, y como no tienen poder para establecer sus propios planes, para establecer su agenda, pues realmente lo único que están buscando es cómo se enriquecen, cómo enriquecen a sus familias, cómo aumentan su influencia para que sus sobrinos, sus hijos, sus nietos tengan empleo. Mira esto que pasó con Luma. Cada vez se revela y la revelación va a ser mucho mayor cuando finalmente Luma tenga que entregar la información. Cada vez se revela cómo hay un montón de políticos reciclados que bajo el esquema de la puerta giratoria estuvieron en el gobierno y ahora están con Luma. La misma clase política que es responsable del desbarajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica resulta que se fue con Luma. Porque ese es el propósito. Luma no viene aquí a arreglar ningún sistema eléctrico. Luma viene a saquear. Y la clase intermediaria política lo que viene es a aprovecharse de ese saqueo. A también compartir ese saqueo de lo que pagamos nosotros en las tarifas públicas. Y esto ya no permite paños tibios. Ni permite, no, hay que dar la oportunidad. Ahora mismo, cuando miré esta mañana, había 19,000 clientes sin energía eléctrica, Alfonso, y aquí no sopló, no se movió ni una hoja. Y eso es parte del proceso que se vino denunciando, de que Luma no tenía la capacidad, de que Luma venía solamente a enriquecerse y que no le importa el desempeño de nuestro sistema de energía eléctrica. Y eso es culpa de esa clase de política que lo que quiere es enriquecerse. Por eso, es una lástima, ¿verdad?, que la marcha que había este fin de semana se haya suspendido por el fenómeno atmosférico, pero yo estoy seguro que se reprogramará. Pero ese tipo de marcha es un buen evento para educar sobre el coloniaje, sobre los efectos del coloniaje, porque no es solamente marchar, ¿verdad?, es la conversación, es la discusión, es los discursos, las actividades de comunicación y de educación que se pueden celebrar para hablar más a fondo de estos temas. Mira, esta noticia de que los puertorriqueños ya no se consideran blancos, eso es bien significativo, Alfonso. Que solamente un 17% de la población de Puerto Rico piensa que es blanca. A mí me parece que denota una transformación de la psiquis de los puertorriqueños en su relación con el colonizador, en su relación con el americano. Y esa reconceptualización permitiría eventualmente, ¿verdad?, una afirmación nacional, un reconocimiento de nuestros méritos como raza, un reconocimiento de que sí podemos organizarnos como país, de que sí podemos asumir control de nuestra situación económica, política y social. Estoy viendo muchos comentarios de sociólogos sobre esas implicaciones y me parece que amerita análisis mucho más profundo para evaluar cuáles podrían ser las consecuencias de ese nuevo desarrollo en la cultura del país. Y esas pistas que nos da, ¿verdad?, en los estudios, que nos da el censo, etcétera, pues nos permite tener alguna esperanza de que algo es posible, ¿verdad?, de que se puede mejorar el futuro que tiene Puerto Rico, pero requiere conversación, requiere actividad académica, requiere actividad en las calles y más que todo actividad de transformación política, Alfonso. Licenciado, antes de finalizar, y ahora le voy a pedir que se ponga el sombrero de abogado, ¿no? Esto de las declaraciones juradas para no vacunarse. Cuando uno hace una declaración jurada, el notario está afirmando que lo que dice el papel es correcto. No, lo único que afirma, si es una declaración jurada bajo la ley notarial, es que la persona que compareció ante él es la que dice ser, y la fecha y la firma. Es la identidad, la fecha en que se firma la declaración y la firma. Y en ese sentido no se da fe del contenido. Las escrituras públicas son las que dan fe del contenido. Pero aquí hay algo más, Alfonso. No es meramente una declaración jurada, es la certificación supuestamente médica del doctor González Chacón, que no conoce a la persona que va,
que lo atiende como profesional de la salud y sin conocerlo dice que no, que tienes derecho a no recibir una vacuna que podría costarle la vida a ese paciente. ¿Qué dijo Hipócrates? No hagas daño, make no harm, ¿verdad? Do no harm. Porque tú no puedes como médico hacer algo que pueda ser parte de la cadena de eventos que ocasione la muerte de un ser humano. Mira, una vez a mí me vinieron a ver a la oficina, Alfonso, para una declaración jurada para que los hijos de un religioso no recibieran transfusiones de sangre. Y yo le dije que no, yo no voy a hacer eso. Y me increparon. ¿Pero y por qué, licenciado, no vas a hacer eso? Porque yo no voy a ser parte de la cadena causal de eventos que le ocasionen la muerte a su hijo. Y yo no me voy a prestar para eso. Pues eso mismo está haciendo ese señor. Haciendo esas certificaciones donde no solamente el paciente que va allí, que le pide esa anormalidad, podría estar en riesgo de perder la vida, sino sus hijos, sus nietos, sus abuelos, sus padres. Porque esa persona puede transmitirle el virus a otra persona. Así que es una irresponsabilidad y me parece que el Departamento de Justicia debiera intervenir, hacer una investigación porque realmente se está apartando de todos los estándares de la medicina, de lo que dice la ciencia sobre los efectos positivos de la vacuna. Y eso amerita una intervención para que se investigue a fondo y se pueda someter cualquier cargo que corresponda en derecho. Y bueno, lo que pasa es que el doctor no es ningún doctor, pero el señor que se autoproclama doctor, él dice que no lo está haciendo como doctor, que lo está haciendo como pastor. Ahí hay una diferencia legal. O sea, puedo yo recibir a alguien que no conozco y de momento convertirme en su consejero espiritual y aconsejarle que no se vacune. Entonces, cuando él actúa como pastor, se quita el sombrero de doctor y entonces no está obligado por propender o impulsar el bienestar de sus pacientes. Eso es absurdo, Alfonso. Como quiera niega la ciencia de lo cual él vive, porque él vive como una persona naturópata, ¿verdad? Que actualmente es una profesión regulada como una profesión de la salud. Y si es una profesión de la salud, no puede hacer nada que ponga en riesgo la salud de la persona que viene a consultarle, sea a base del sombrero de pastor o sea a base del sombrero de un payaso. Así que no es excusa eso, Alfonso. Él está actuando y él no se puede quitar el sombrero de un profesional de la salud que está haciendo algo que puede ocasionarle daño severo a esa persona o a cualquiera de las personas que se relacionen con esta. Entonces, para dejarlo claro y para exagerar un poco como mi costumbre, ¿no? Yo puedo ir a su oficina y hacer una declaración jurada donde diga que yo nací en el planeta Marte, residí en Venus por un tiempo y últimamente soy vecino del planeta Tierra. Y si usted me hace la declaración jurada, usted solamente está haciendo consciente de que yo en efecto soy Alfonso Jiménez Luchetti y que estoy firmando hoy 16 de agosto del 2021. Más nada. El ejemplo es extremo porque al hacerse también bajo juramento, habría que advertirle, mira, esto es bajo juramento, tú sí estás mintiendo, estás cometiendo un delito, esto es patentemente falso, pero lo traes como ilustrativo, ¿verdad? De que en realidad el contenido del documento no se certifica ni se da fe por el notario. Lo único es que esta es la persona, que esta es la firma y que esta es la fecha. Y en ese sentido, el contenido es responsabilidad de la persona que lo expresa, el que va al notario y que por tanto lo hace bajo juramento. Y al hacerlo bajo juramento está sujeto a perjurio si es falso. Pero aquí, para acercarlo un poco al señor el doctor de las papas y la zanahoria. Pero si yo verdaderamente creo que nací en Venus y que viví en Marte, además de lo que eso pueda decir de mi salud mental, pero si yo lo creo, lo puedo afirmar bajo juramento, ¿no? Bueno, yo si fuera notario no lo hago, ¿verdad? Porque realmente hay otro issue que surge y es la capacidad mental de esa persona para autorizar el documento, ¿verdad? Así que yo creo que lo que pasa es que el ejemplo es extremo, Alfonso. Si tú vienes a mi oficina y tú dices que tú estabas en tal lugar y en tal lugar hiciste tal cosa y tal cosa y tal cosa y yo no tengo base para pensar que eso podría ser falso, pues yo te hago la affidavit y lo único que yo certifico es eso que te expliqué, pero no puedo certificar lo que establece el contenido. No, yo sé que suena extremo, pero lo que plantea el doctor Papas y Zanahoria es que la vacuna, y eso lo escuché a él diciendo, ¿no?
que la vacuna tiene la capacidad de alterar el ADN de una manera de que el ADN humano no reciba la presencia del Espíritu Santo. Y de momento yo pienso, ¿verdad?, que quizás yo nací, ¿verdad?, que quizás yo nací en Marte. Sí, pues ya tú ves realmente lo enajenado que está esa persona y lo peligroso que es para esos pacientes y para la salud pública. Porque eso es un disparate total, una creencia mágico-religiosa que es incompatible con el ejercicio formal de una profesión de la salud. Licenciado, un privilegio hablar con usted. Nos escucharemos otra vez en noviembre. Yo seré para que en noviembre, espero encontrarme con usted antes de eso. Cómo no, seguro. Siempre hablen, Alfonso. Que pase buen día. Buen día.